Amén. Tomen asiento, por favor. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 14 de Mateo, hay una historia en el versículo 22, que es la que vamos a compartir en esta noche. Mateo 14, 22. Amén. ¿Encontraron? Señor, en esta noche estamos acá en tu casa. Señor amado, te pedimos que nos hables. Te pedimos que traigas a nuestro corazón sabiduría, que nos permitas entender, Señor, lo que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos. Padre, en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón para que tu palabra nos edifique, tu palabra nos enseñe, tu palabra traiga a nosotros esa dirección que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a leerte toda la historia, pero solamente voy a hablarte de algunos puntos. Es cortita, por eso vamos a leerla. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Jesús y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta ahí la palabra. Y hay dos situaciones que quizás sean muchos de ustedes que estén pasando por alguna de estas situaciones. Lo que Dios me mostraba, primero hablaba de la noche, ¿sí? Cuando llegó la noche. Y quizás para muchos de ustedes, y muchos de ustedes estén transitando por la noche. Saben que cuando es de día vemos por dónde vamos, ¿no? Pero cuando es de noche se dificulta un poco andar de noche. El hecho de andar de noche, a veces, recuerdo en esta semana, creo que fue el día lunes, que había mucha neblina y me tocó andar de noche por la calle y solamente veías a media cuadra. Y el andar de noche a veces produce en nuestra vida temor, ¿sí? ¿Les pasó alguna vez estar en medio de un lugar donde no hay nadie y hay neblina y mirás para un lado y hay oscuridad y sentimos temor? No andamos muy seguros que digamos. Y acá cuando leemos esta historia, vemos a algunos de los discípulos que dice que estaban en medio de la barca, pero que la barca estaba en medio del mar. Yo me imagino una barca a la noche y algunos, algunos quizás no, algunos sí, no sé si todos conocen o han estado en el mar de noche, ¿sí? Vieron que de noche cuando uno va y se para frente al mar, las olas rompen con más fuerza. ¿Sí? Parece que de noche comienzan todas esas cosas. Los que tenemos hijos,
Muchas veces nos ha sucedido de tener a los hijos que están medio resfriados, engripados, o que están transitando por alguna de esas enfermedades que suelen tener los chicos cuando son pequeños. Y cuando llega la noche, ¿qué sucede? Uno levanta fiebre. ¿Viste lo que vos decías? Pero si hoy estuvo todo el día bien, estuvo corriendo, estuvo jugando, ¿qué pasa ahora? Viene la noche. De noche es diferente. Y ellos, dice que la barca estaba de noche. Y claro, Dios lo que me mostraba es que muchos de ustedes están en medio de una incertidumbre. ¿Sí? Medio temeroso, medio no sé para dónde ir. Cuando uno está en un lugar desconocido y es de día, andamos bien. Pero cuando todos decimos, no sé si alguna vez les ha pasado esto, y los que andan por el campo más, que no me agarre la noche, vamos a irnos antes que sea de noche. Viste que siempre decimos eso. Porque de noche es más difícil salir de un lugar, entrar a un lugar o permanecer en él. Y los discípulos estaban, dice, en medio del mar. Sumale a la noche, que estaban en medio del mar. O sea que estaban bastante lejos de la orilla, de la zona segura, de la zona conocida. Estaban lejos de la orilla y le sumamos una más que dice acá que ellos estaban en medio del mar, que los azotaban las olas y el viento era contrario. Y a veces estamos caminando en medio del camino de noche con obstáculos y dificultades y situaciones y encima con vientos contrarios. Y no es poca cosa. Entonces nos ubicamos un poquito en esa situación, ya estamos ahí ubicados. Por si alguno, yo quise contar la historia por si alguno no conocía la historia. Entonces, en medio de esa situación, Jesús los había mandado a que llegaran a la ribera donde él estaba. Dijo, ustedes vayan, adelántense, que yo después voy. Y en un momento, dice que ellos vieron, en medio de esa situación, vieron era Jesús, pero para ellos era un fantasma. Y tuvieron mucho miedo. Muchas veces sucede esto en nuestra vida, y quizás algunos en esta noche estén pasando por algunas situaciones, por algunas dificultades, que no sepas bien qué hacer, o como decimos comúnmente, dónde estoy parado. Y que quizás querés hacer esto y no te sale bien, y querés hacer lo otro y te esforzás, y pareciera que no salen las cosas. Pareciera que el viento es contrario, lo que les sucedía a estos varones. Y estaban ahí en medio de esa situación, de noche con el viento contrario, con las olas que iban, que venían, que seguramente todos mojados, porque no estaban en un crucero, no estaban en un crucero los discípulos, estaban en una barca. O sea, estarían mojados, con frío, temerosos. Y de golpe ven a alguien que viene, y pensaron que era un fantasma. Se asustaron, no reconocieron. Pero dice que en un momento, en el versículo 27, si me estás siguiendo con tu Biblia, dice, pero enseguida Jesús les habló. A ver, quiero decirte algo. Este Dios maravilloso que tenemos es tan bueno. Cuando vos estás en medio de esas situaciones donde te sentís temeroso, no sabes qué hacer, te esforzás por hacer algo, alcanzar algo, o te esforzás por cambiar vos en tu vida algo, y ves como que no podés,
Dice, enseguida Jesús les habló. Yo quiero decirte que Dios, en medio de esas situaciones, si hay alguien hoy transitando por alguna situación difícil como la que estaban transitando los discípulos, Jesús te va a hablar, si no es que ya te habló. Dice enseguida, Dios no nos deja en medio de esas situaciones y nos dice arréglense. Dios envía su palabra, Dios les habló. Dice enseguida, Él les habló. ¿Y qué les dijo? Mira, tengan ánimo. Soy yo, no teman. Iglesia, Dios te dice en esta noche, en medio de esa situación en la que te encontrás, Dios te habla y te dice, tené ánimo, no temas, no temas. Y cuando Jesús dice yo soy, trajo sobre ellos una seguridad, ¿sí? La palabra, cuando Dios envía la palabra a nuestra vida, esa palabra nos trae seguridad, nos trae firmeza, aunque estemos en medio de una situación difícil. Aunque vos hoy te encuentres en una barca, con las olas que te tapen, que te mojen, que tengas miedo, que tengas temores, Jesús te dice, tené ánimo, porque yo soy. Era Él el que iba hacia ellos. Ellos no estaban solos. Iglesia Restauración, vos no estás sola, amén. Vos no estás pasando por lo que estás pasando y Dios está como desentendido. No. Dios te dice en esta noche, tené ánimo y no temas, porque yo soy el que va por delante. Yo soy el que estoy con vos. Yo soy el que te cuido. Amén. Yo soy el que envío la palabra para levantarte. Yo soy, te dice Dios. Y seguimos. En el versículo 29, dice ahí que anteriormente, Pedro le dijo, bueno, si sos vos, Señor, llámame a que vaya sobre las aguas. ¿Cuántas veces Dios nos habla, no? Y decimos, Señor, ¿vos me hablaste? ¿O será que yo abrí la Biblia y me pareció? ¿Vos me hablaste? Y tenemos esa tendencia, ¿verdad? A decir, ¿será que Dios me habló? ¿O me pareció a mí? ¿Les pasa? A Pedro le pasó. Pero Señor, a ver, si sos vos, llámame que vaya. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa, iglesia? Bueno, viene alguien, nos da una palabra, leemos una palabra en la Biblia, o a través de una prédica, de una administración, pero después decimos, Señor, ¿vos me hablaste? Y Jesús, afirmándole que Él era, le dijo, ven. Dios siempre se va a encargar de mostrarte que es Él el que te habla, que es Él el que está al lado tuyo. ¿Amén? Que es Él. Dios está al lado tuyo. Iglesia, no temas. Quizás en esta noche hay muchos que están pasando por tormentas, por situaciones difíciles, por dificultades, por obstáculos, que se están esforzando y no están terminando de ver ese resultado. Pero Dios te dice, tené ánimo, porque yo soy. Y yo soy el que envía la palabra, y yo soy el que está al lado tuyo. Y yo estoy en medio de esa dificultad. Yo estoy en medio de esa situación. Y si hay algo que te sucedió y no lo entendés, el Señor está ahí también. ¿Amén? El Señor está ahí también. Porque su palabra dice, lo que ahora no entendés, lo entenderás después. Por eso a nosotros nos toca confiar, nos toca creer. Ellos vieron como un fantasma, no entendían. Pero Jesús se encargó de que ellos supieran que era Él cuando les habló.
Y Pedro aún así le dijo, bueno, pero si sos vos, mandame que vaya y que camine sobre las aguas. Y Jesús lo volvió a hacer y le dijo, ven. Y dice la palabra, seguimos. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo muchas veces escuché en los años de creyente distintas prédicas sobre este pasaje. De un Pedro, pero ¿cómo Pedro dudó? ¿Cómo Pedro? Y sin embargo, hoy Dios me hablaba otra cosa a mí, que yo quiero hoy compartir con vos. Quiero compartir con todos aquellos que se encuentran en medio de la barca, que se encuentran en medio de temores, de situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones que no terminás de comprender. De esas fuertes olas y esos fuertes vientos que vienen contra tu vida y vos no sabés qué hacer. Pero acá vimos un Pedro que dio algunos pasos, que es lo que Dios me ministró a mí, yo quiero compartir con vos. Primero, Pedro descendió de la barca. Y hay algo que en esta noche yo quiero decirte, que en medio de la situación en la que vos te encontrás, Dios le dijo en principio, lo vemos al principio de la palabra, que Dios les dijo, vayan a la otra ribera, a la orilla. Dios quiere llevarte a un lugar determinado. Dios tiene un plan y tiene un propósito, ¿verdad? Dios quiere que vayas hacia un lugar. Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús le dijo a ellos, vayan, ellos se encontraron con muchas situaciones. Dios nos habla, nosotros queremos ir hacia el lugar, hacia el propósito, hacia lo que Dios tiene. Pero nos encontramos con vientos contrarios, con olas por encima, con situaciones que vienen contra nuestra vida, que muchas veces no sabemos manejar y nos producen ese temor. Pero lo primero que Pedro hizo fue descender de la barca. Cuando Jesús le dijo, ven, este varón descendió de la barca. Este varón tomó una decisión. Se determinó cambiar esa posición. Él dijo, bueno, voy. Porque cuando a mí me hablan de un Pedro que dudó, a mí Dios hoy me mostraba a otro Pedro. Porque no sé cuántos había dentro de la barca, pero el único que decidió poner un pie en el agua fue Pedro. ¿Sí? Pedro tomó una decisión. Iglesia, quizás acá haya una respuesta para tus preguntas en medio de tus situaciones. Toma una decisión. A ver, Dios envió la palabra. Dios le habló. Porque cuando ellos le dijeron, pensando que era un fantasma, Jesús les habló. Les dijo, no teman, tengan ánimo, soy yo. Dios te habla. Pero ¿qué haces con lo que Dios te habla? Esa es una pregunta importante que todos nos tenemos que hacer. Venimos a las reuniones, escuchamos palabra de Dios, nos dan palabra de Dios cuando oran por nosotros, leemos su palabra, quizás escuches la radio, no lo sé. Pero ¿qué haces con eso? ¿Te olvidás después? ¿Lo dejás, abrís el cajoncito de la mesita de luz y la guardás ahí la palabra y la cerrás, contento porque Dios te habló? ¿O qué haces con eso? Yo tengo que decirte esto en esta noche. Toma una decisión. Amén. Toma una decisión. Hay algo que tenés que hacer. Para que esa situación cambie, vos hay algo que tenés que hacer. No, pero no sé. Busca la palabra. Pedro le dijo, Señor, si sos vos, decime, hablame. Jesús le dijo, sí, soy yo.
vení. Y Pedro tomó la decisión de poner el pie. Pensá en eso vos. ¿Vos serías capaz? No me contestes, pensalo, porque yo lo pensé. Yo lo pensé. Si estoy en un barquito, en una canoa, no sé cómo serían los... Era una barca, no serían muy grandes las barcas de los pescadores. Y en medio de toda esa situación, que yo tenga que poner un pie en el agua, ¿vos lo harías? Sinceramente, contestate, sinceramente. Ahora, en medio de esa situación en la que vos te encontrás, todos queremos salir de esa situación, ¿amén? Todos queremos llegar a donde Jesús nos está llamando a llegar. Pero Pedro tuvo que tomar una decisión. La decisión lleva consigo determinación, valentía y firmeza. Amén. Sigue y dice que Pedro, después que descendió de la barca, caminó sobre las aguas. O sea, no solo tomó la decisión, sino que continuó accionando. Yo puedo decidir ahora bajar del altar. Ya lo decidí. Pero el segundo punto es hacerlo. Accionar. Bajé. Amén. Entonces, no alcanza con decidir. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero sé que Jesús te está hablando. Porque hay muchos que deciden en su corazón, pero no hacen nada. No accionan, no hacen, porque tienen temor, porque tienen inseguridad. Y no sé si Dios me habló. Bueno, mira, vamos a volver a la historia y nos vamos a volver a ubicar. Yo creo que Pedro, cuando todos creyeron que era un fantasma, y Pedro les dijo, Señor, si sos vos, háblame. Y Jesús le dijo, vení. Pedro le ha dicho, ¿será? Mirá si Pedro estaba ahí. ¿Será? ¿No será? Pedro fue. A ver, no alcanza, iglesia, con que tomes la decisión de cambiar. Cambia. Amén. No alcanza con que vos decidas, bueno, a partir de mañana voy a orar. Orá. No alcanza con decir, bueno, a partir de mañana voy a... Hacelo. Hacelo. Y caminó sobre las aguas. Vamos a la palabra Hebreos 12:1, por favor. Caminó sobre las aguas. Cuando Jesús envía la palabra, cuando Jesús te habla, vos tenés que... No. ¿Hebreos? No, entonces me equivoqué yo. 11, perdón, 11:1. Pedro, cuando caminó sobre las aguas, iglesia querida, tuvo que tener fe. Hay que caminar sobre las aguas. Decidió, accionó y caminó. No se quedó paradito. Ahora vamos a ver después. Pero caminó. Y acá cuando vemos Hebreos 11:1, no 12:1, no sé por qué dije 12:1. Acá dice que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que yo no veo. Cuando Jesús te habla para que vos salgas de la situación en la que estás, cuando vos lees la palabra, cuando viene la palabra a tu vida, sea como sea de parte del Señor, vos tenés que tener fe y tenés que caminar hacia lo que Jesús, hacia lo que su palabra dice que tenés que hacer. No es razonando, ¿sí? Es teniendo esa convicción, esa fe. Nuestra vida tiene que ser por la fe. Y vemos acá, seguimos un poco más, y vemos
En 2 de Corintios, yo busqué esta palabra, 2 de Corintios 5, 7, a ver, 2 de Corintios 5, porque por la fe andamos y no por vista. Yo creo que este Pedro, si hubiera mirado el agua, él decidió, él accionó. Pero una vez que accionó, después en un momento le sucede. Pero si él, una vez que vos accionás, empezás a mirar, vos tenés que caminar. Bueno, pero pastora, pero mirá lo que pasa. No, caminá. Si Dios te dijo caminá, vos caminá. Somos hijos de Dios. Y acá la palabra dice, en Corintios, lo que hemos leído recién, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Iglesia, la vista es un obstáculo para nuestra vida. Porque si Dios a vos te dice, voy a hacer tal cosa, y vos empezás a mirar con tus ojos humanos, te vas a desanimar. Y hay algo que siempre sucede y tenemos que saber, que después de la palabra, y eso lo habíamos hablado la última vez que prediqué, Dios me había dado esto, en Abraham. Después que Dios te envía y te da la palabra y te da la promesa, viene la prueba. Entonces vos decís, pero si yo estaba re bien y ahora estoy re mal. Bueno, es la prueba de la fe. Tu fe va a ser probada, dice la palabra del Señor. Siempre. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar a nuestro alrededor, Jesús les dijo algo al principio. Tengan ánimo. No teman, yo soy. Si vos comenzás a mirar las situaciones a tu alrededor, no vas a tener ánimo, vas a tener desánimo. Y vas a temer. Todo lo contrario a lo que Jesús ya desde anterioridad le había hablado a Pedro y a los demás que estaban con él. El Señor siempre nos habla antes de. El problema nuestro, iglesia, ¿sabés cuál es? Que no escuchamos. Que no escuchamos. Porque cuando llegamos a nuestra casa, ¿qué predicó el pastor? Espera. Hacemos así. Espera, ahora me voy a acordar. ¿Qué predicó la pastora? Espera. Ah, sí, decimos, ¿no? Y ahí nos acordamos, nos ponemos contentos. Pero ¿qué pasa después de 2 o 3 días con esa palabra? Porque Dios envía la palabra para que yo viva por la palabra, por la fe. Y dice que Pedro fue valiente, accionó, descendió de la barca, tuvo fe porque no miró el agua, él caminó. Pero en un momento, dice el mismo versículo, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando nosotros queremos alcanzar y queremos vivir la vida que Dios tiene para nuestra vida, esa vida abundante que Jesús promete y que es real. Esto no es un cuento de hadas, a ver, esto es real. Hay una vida abundante que podemos vivir en la fe, a pesar de. Cuando nosotros aprendemos a caminar por fe y no por vista, estamos aprendiendo y entrando a vivir la vida abundante que Jesús nos habló y que tiene preparada para nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a querer vivir como vivimos, somos hijos de Dios, pero vivimos como todos los demás. Y no es compatible. No es compatible. Tenemos que aprender a no mirar las circunstancias, sino a vivir por la palabra. Uy, pastora, qué difícil. ¡Claro! ¿Quién dijo que era fácil?
Por eso la palabra de Dios dice que esto no es para flacos, es para valientes. No cualquiera puede vivir así. Y si vos estás sentado en esta noche acá, es porque estás llamado para vivir así. Y es porque Dios te ve como valiente. Hola, ¿estás? No, yo no puedo. Sí podés. Sí podés. Porque si Dios te llamó, te capacitó para vivir esa vida que Él tiene preparada para vos. No digas no puedo, porque sí podés. Ahí está la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, nosotros vivimos diciendo no puedo. Y el no puedo no está en esta palabra. No existe. En el lenguaje de Dios no existe el no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo es todo. Entonces tenemos que aprender a vivir por la palabra. ¿Podemos caminar sobre las aguas? Claro, por la palabra. Cuando Pedro escuchó la palabra y miró a Jesús, por eso la palabra de Dios dice, en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, no bajes tu mirada. Puestos los ojos en Jesús. Porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Por la que tenemos que vivir, andar, caminar, respirar. Y claro que no es fácil. No, no es fácil. Pero volvemos al principio. Pedro tuvo que tomar una decisión. Y no alcanzó con eso, sino que cuando tomó la decisión, accionó. Y comenzó a caminar. Fue valiente, fue determinante. Esas son las cualidades que vos y yo necesitamos para vivir la vida gloriosa de los hijos de Dios, porque tenemos una vida gloriosa si entendemos. Claro que vamos a pasar por situaciones, claro, y somos de carne, y nos vamos a caer, y sí, nos vamos a caer, y Dios dice que nos vamos a caer y Él que nos va a levantar, claro que sí. Pero en medio de ese camino, vamos a experimentar la gloria de Dios. Hay que tomar una decisión. Amén. Hay que accionar. Hay que entrar y vivir en esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y la manera es esta. Tomar la decisión. No vengo a la iglesia acá a perder el tiempo o a ser sociales o qué lindo que predica el pastor, la pastora. No. Vengo para alimentar mi espíritu y para entender que hay una vida diferente. Cuando salimos afuera, le decimos a la gente, hay una manera diferente de vivir. Y nosotros, hola, ¿y ustedes? Hay una manera diferente de vivir. ¿Vos vivís de esa manera diferente? No me contestes, pero por favor, pensalo. ¿Vivís de la manera diferente que predicás? Muchas veces no. ¿Y por qué muchas veces no? Porque no entendemos que estamos capacitados, que fuimos llamados por Dios aún antes del vientre de nuestra madre para ser hijos de Dios. Pero el ser hijo de Dios y aceptar a Cristo un día y estar acá sentado es el principio. Vos tenés que ser formado, transformado en ese hijo de Dios que Él quiere que seas. Y poder vivir la vida que Jesús ya pagó el precio para que vos y yo vivamos una vida diferente. Amén. Y eso no quiere decir que tenga una hermosa casa, un auto de alta gama,
que mis hijos estén paraditos como soldaditos y cuando yo les digo, marchen para adelante, marchan todos. Ahora den la vuelta, dan la vuelta. No. Vida abundante es que en medio de la barca, con las olas contrarias, el viento contrario y las olas por encima, yo pueda tomar la decisión de caminar como la palabra de Dios dice que yo tengo que caminar. Y después vamos a ver lo que sucedió. Porque cuando vos tomás la decisión correcta, toda decisión tiene una consecuencia. ¿Sabes eso, verdad? Toda. Buena o mala. Toda decisión que vos tomes y ejecutes tiene una consecuencia. ¿De quién depende? ¿De Dios? No. Depende de cada uno de ustedes. Porque Dios ya pagó el precio. Porque Dios ya determinó que tu vida y mi vida van a ser una vida de victoria. Dice, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y yo le agrego a esto de batalla en batalla. Porque para que haya una victoria, tiene que haber una batalla. Y la gloria toda es para el Señor. Entonces, Pedro dice que cuando él miró las olas que venían, se hundió, pobrecito. Como nosotros. Estamos, hay una manito así en el WhatsApp, ¿no? ¿Viste esa manito forzuda? A veces estamos, re bien. ¿Cómo estás? Re bien. Y al otro día hablas con la misma persona, ¿cómo estás? No sabes qué, lo que pasó. Pero, a ver, hermano, hermana, a ver, vos estás bien según las circunstancias, vas para acá y para allá. No, no es así. Tenemos que aprender. A ver, yo no digo que ya lo sabemos, digo, tenemos que aprender. Pablo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Me olvido de lo que está atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Alguno puede entender en esta noche, por favor, cuál es el supremo llamamiento de Cristo? Una vida eterna. Una vida eterna allá con Él y acá una vida abundante. Ese es el supremo llamamiento. Ese mismo apóstol Pablo dijo, yo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo, de conocerlo, de entender esta palabra, de poder vivir en esta palabra, de ser un apasionado de Dios. Lo demás es basura y vivimos todo el día. Y esto no quiere decir que vos no trabajes, que vos no tengas familia. No. Esto quiere decir que tenés que aprender a vivir por la palabra de Dios. Amén. Aprender a vivir por la palabra de Dios. Y si Dios algo permitió que suceda, aunque no lo entiendas, en un tiempo vas a entender por qué lo permitió. Y la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, otra vez esta palabrita, todas las cosas, no algunas, las buenas solamente, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito que Él tiene conmigo y con vos, formarnos en Cristo, entender que hay que ser formado, entender que yo no puedo venir a la iglesia y vivir como me parece. Que yo no puedo hoy creer, porque me va bien. Pero mirá, pero ¿dónde estaba Dios? Mirá lo que me pasó. Ahí, donde estuvo siempre, estaba Dios. Dios no se va de ningún lado. Dios permite las cosas por alguna razón. Y si vos, por haber metido la pata o haber tomado una mala decisión, estás pasando por una consecuencia, ahí también está Dios. No tengas miedo. Amén. Pero tenemos que entender en este tiempo que de verdad tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que creer la palabra de Dios. No ser religiosos, no ser fanáticos, pero ser apasionados de la palabra. Ser apasionados de Él, de su presencia. Ser apasionados. Porque es la única manera de poder alcanzar esa vida que Dios tiene. Y seguimos acá. Dice que este Pedro, espera que vuelvo a Mateo, que me fui acá. Este mismo Pedro
que descendió y caminó y tomó esa decisión tan importante, cuando miró los obstáculos, cuando miró los problemas. ¿Cuántos, si yo hoy te digo a vos, tenés problemas? Y todos me van a levantar la mano, ¿verdad? Y en un tiempo, cuando los que tienen muchos años en el Señor, parecía que estaba prohibido llorar, tener problemas y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces siempre decíamos, ¿cómo estás? Bien. Siempre estábamos así, bien. Y está bien que digamos bien. Pero tenemos que entender nosotros y verdaderamente estar bien. Hay situaciones. La palabra de Dios dice en el mundo, eso lo dijo Jesús. En el mundo van a tener aflicción. A ver, iglesia, ¿estás pasando por alguna situación? Está escrito en la palabra. En el mundo van a tener aflicción. Pero mirá cómo sigue. Me gusta cómo sigue. Pero no teman, dice Dios. En el mundo van a tener problemas, situaciones, obstáculos para alcanzar. Se van a forzar y no van a ver. Quizás les van a venir y, no sé, con situaciones que no esperabas, que no comprendés. En el mundo van a tener aflicción. Pero yo he vencido. Vos sos más que vencedor en Cristo si entendés y vivís por la palabra. Amén. Por eso es tan importante. Y Pedro, cuando empezó a ver los problemas, las olas que se le venían encima, dejó de mirar lo que tenía que mirar. ¿Qué tenía que mirar? A Jesús. Mientras él miró a Jesús y no las circunstancias, él pudo caminar por el agua. Por lo sobrenatural. ¿Querés vivir cosas sobrenaturales? ¿Querés vivir? Yo quiero vivir cosas sobrenaturales. Como cuando el pastor dice, vas al cajero y vas a encontrar tanto. Y tenemos muchos testimonios de esto. Personas que no tenían para llegar a fin de mes y, miraron para abajo y se encontraron dinero. ¿Quién te crees que hace esas cosas? Y Dios lo hace a su forma, no a la tuya ni a la mía. Porque podríamos decir, bueno, pastor, pero ¿por qué Dios no hace tal cosa? Él es Dios, Él es el Señor. Nosotros no podemos ir y decirle, ay, Señor, vos tenés que hacer esto, porque el Señor, cada cosa que permite y que hace, cuando recién vimos, dije este versículo de Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios todo les ayuda bien, conforme hay un propósito en tu vida. Amén. Hay un propósito. Entonces todo lo que te sucede tiene un propósito que nosotros muchas veces no lo entendemos. Y digo, ¿por qué lo tenemos que entender? Y a mí me gusta entender todo. Yo soy de esas que quiero entender. Pero ¿por qué tengo que entender? Un día dije, Señor, no tengo por qué entender. Y fue hace poco. No tengo por qué entender todo. Acepto. Y sigo mirándote, caminando por el agua, caminando en fe, creyendo en tu palabra, porque cuando vos crees, ves la gloria de Dios. Requisito fundamental. Para ver la gloria de Dios hay que creer. Pero yo no sé, yo oro. ¿Crees? Cree. El Señor dice en su palabra, cree solamente y verás la gloria. Algo parece tan sencillo y es tan difícil, pero no inalcanzable. Difícil cuando estoy lejos de Dios. Cuando yo me empiezo a meter en su palabra, a leer su palabra, cuando empezás a congregar, cuando empezás a manejar los principios de Dios, cuando orás, cuando te acercás a Él, no es difícil. Pero como todas las cosas necesitan su esfuerzo. ¿Sí? Si vos querés tener una casa, te tenés que esforzar. Si querés tener... Para todo hay que esforzarse, ¿o no? ¿Hay algo que uno no tenga que esforzarse? Por favor. ¿Por qué lo entendemos en lo natural? ¿Por qué entendemos que si quiero arreglar mi casa tengo que esforzarme? Y quizás no me puedo comprar un par de zapatos porque quiero pintar la pared. No puedo. Si puedo todo, qué bueno. Y también nos vamos de vacaciones en avión. Fenómeno.
Pero para todo hay que esforzarse, para ver un resultado en lo espiritual también. ¿Por qué pensamos que no? Que bueno, yo vengo a la iglesia y bueno, que Dios haga. No, 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 no. Que Dios haga, Dios ya hizo todo, iglesia. Amén. Él ya hizo todo. Ahora somos nosotros los que tenemos que entender y hacer. ¿Y hay que esforzarse? Sí, Señor, hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Si vos te levantás a la mañana, aquellos que tienen trabajo quizás con un horario o con otro horario, vos tenés que esforzarte. Y yo he conocido gente que hasta 3 trabajos han tenido. Casi no dormían. Gente de mi familia. Y hoy los veo y los admiro, lo que han alcanzado. Pero claro, viste que muchas veces, si me viene esto, no sé bien la frase, pero he visto muchas veces detrás de los camiones, vos ves lo que alcancé o mi prosperidad, pero no ves mi esfuerzo. Vos envidias lo que tengo, pero no. Bueno, o sea, ¿viste? Todo requiere de un esfuerzo. Todo en tu vida, todo. ¿Vas a comer? ¿Abrir la boca? No. Agarrá el tenedor, el cuchillo, ¿viste? Y bien si te preparan la comida. Si no, andá, compra las cosas, cocinala, lo que quieras comer, poné la mesa, sentate, agarrá el tenedor, el cuchillo, cortá y métete en la boca. ¿O no? ¡Ay, qué rico!, decimos. Bueno, las cosas son todas así, lo espiritual también. ¿Querés alcanzar? ¿Querés salir de esa situación? ¿Querés permitirle a Dios que te forme? Permitirle a Dios que te forme. Cree a la palabra de Dios. Pero, pastora, yo oro y no veo nada. Seguí orando. Seguí orando. Hasta que veas. Porque su palabra dice que el que busca va a encontrar y el que llama se le ha de abrir la puerta. Ahora, la palabra de Dios no dice, esto me gusta. No dice, llamen 3 veces y yo le voy a abrir la puerta. ¿Dice eso? No. Así que vos llamá, porque si dice la palabra que todo lo que está escrito se cumple, ¿verdad? Entonces, yo agarro ese versículo, yo te recomiendo orar con la palabra. Yo los jueves a las mujeres les enseño esto y hablamos muchos de esto y tenemos versículos con los que oramos, ¿no? ¿Verdad? Las que vienen los jueves. Y vemos el resultado. Porque cuando vos orás con la palabra, siempre vas a orar bien. Porque es la palabra. Él lo dijo. Señor, vos dijiste que si yo golpeo, vos me vas a abrir. Ahora, ¿hasta cuándo tengo que golpear, pastora? Hasta que se abra. Entonces, en algunos, el Señor, mientras tanto, pule la paciencia, en otros saca ansiedades, en otros incredulidades y dudas. No sé, Él solamente nos conoce a cada uno y sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero ¿por qué aquel pide y Dios le da? Y a mí no. Vos pedí que Dios también te va a dar. En tu tiempo Dios te va a dar. El problema que tenemos es que cuando nosotros consideramos que ya golpeamos bastante, dejamos de golpear. ¿O no? Somos así. Bueno, yo ya oré. ¿Y cuánto hace que estás orando? Y oré 3 meses, 4, a veces me dicen 1 mes, las quiero matar. 1 mes. Encima lo cuentan. 1 mes, orá. ¿Cuánto? Hasta que se abra la puerta. ¿Cuánto? Hasta que veas el propósito de Dios cumplido. No hay tiempo, el tiempo lo determina el Señor. Amén. La palabra de Dios dice que nuestro tiempo está en sus manos. Nuestro tiempo está en sus manos. Si Él me dijo que va a hacer, Él va a hacer. No dudes, por favor. Pero sé valiente. Sé perseverante, sé constante para orar hasta que veas la promesa cumplida. Y Dios es tan bueno con nosotros, te cuento en forma personal, y tan misericordioso que me ha pasado de aflojar, no, me suele no pasar, pero de querer aflojar, ¿viste cómo se dice, quiero tirar la toalla? Ya basta. Y Dios en su misericordia me muestra
me ha mostrado y me ha pasado muchas veces, me muestra su misteriosa obra, su obrar. Entonces yo estoy orando por algo y no veo nada. Y oro, y oro, y oro. Y un día digo, ya, pero... Y Dios, antes de que yo tire la toalla y deje de orar, Dios me muestra algo. Y vuelvo a tomar aire. Y vuelvo así como la manito esa del WhatsApp que me gusta. Y vuelvo a tomar fuerzas y digo, sí, Señor, yo voy a seguir orando. Y me levanto de nuevo y oro, y oro, y oro. Y hay un momento que otra vez, y Dios se encarga, no te preocupes. Pero lo que vos tenés que hacer, Dios no lo va a hacer. Tomá la decisión. Dios no va a decidir por vos. Amén. Dios no decide por nosotros. Él nos fortalece, Él manda a sus ángeles, Él envía su palabra, hace todo. Pero no va a hacer lo que tenés que hacer vos y tengo que hacer yo. Vamos terminando ya con esta historia. Y mirá lo que sucedió. Dice que Pedro, al comenzar, versículo, ¿a dónde estoy? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, sálvame, sálvame. Y Dios me traía la palabra, ponela por favor. Hay una en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Que dice que sin fe que es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Y en Salmos también hay una palabra linda en el libro de Salmos que dice que cuando nosotros tenemos miedo, dice, en el día en que temí, yo en ti confío. Nadie dice que no vamos a tener esos días, pero dice, en el día en que temí, yo en vos voy a confiar, en tu palabra, en lo que me dijiste que vas a hacer. Amén, iglesia. ¿Cómo termina esta historia? Quiero que te pongas de pie y vamos a terminar esta historia. Porque tengo acá un versículo, ponelo porque lo quiero decir. Santiago 1:6, por favor. Y esta historia termina así. Versículo 31. Dice, cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, porque se estaba hundiendo. Cuando vos decís, Señor, yo ya no tengo fuerzas para creer. Me cuesta congregar. No puedo leer la Biblia. Señor, Señor, ayúdame. ¿Qué hace Jesús? Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en el libro de Santiago 1:6, pero pidan con fe no dudando nada, porque si dudan son semejantes a las ondas del mar que son arrastradas y por el viento de un lado a otro, lo que dijimos al principio. Estoy bien, uy, pero perdí el trabajo, uy, estoy mal, uy, pero ¿por qué? Dios no está conmigo, no me ayuda, al final yo voy a la iglesia. No, para. Esto no es así. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y que pierdas un trabajo, o que te quiten algo que es tuyo, o que te traten mal, o que suceda algo, es parte del trato que Dios tiene para formar en vos y en mí a Cristo. Sí, iglesia, y el final de esta historia es muy linda. ¿Pueden pasar, por favor? El final de esta historia me gusta, porque donde está Jesús hay siempre victoria. Y el final de tu historia va a ser igual, en victoria. No importa lo que esté sucediendo. No dejes de creer, de tener fe, de confiar. Y cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando nosotros entendemos el propósito, quiénes somos, quién es Él, para qué estamos, cómo tenemos que caminar, Él se encarga de calmar el viento. No es con tu fuerza,
Dice la palabra de Dios, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, te dice Dios. Cerrá tus ojos, por favor. Cerrá tus ojos. Y hay algo que hicieron ellos. Dice que ellos, cerrá tus ojos. Levantá tus manos al cielo y decile al Señor, Señor, gracias. Gracias por esta situación que estoy viviendo. Gracias porque me pasó esto o aquello. Contale, Él lo sabe, pero habla con Él, habla con Él. Decile, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque sé que todo esto me está ayudando a poder ser un hijo, una hija de Dios, a vivir esa vida abundante, esa vida de fe, en lo sobrenatural que vos tenés para mí. Y que yo voy a ver la restauración en mi matrimonio, en mi familia. Que yo voy a ver la sanidad. Que yo voy a ver a mis hijos adorándote. Que yo voy a ver todo lo que me prometiste, Señor. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver y no importa lo que está pasando. Dice que acá cuando ellos entraron en la barca, vieron que el viento se calmó. Cuando vos dejás que Jesús entre en tus circunstancias, iglesia no es con tu fuerza, iglesia, no es quejándote, iglesia, no es dudando, no, es dejando que Jesús tome cartas en el asunto. Cuando ellos se dieron cuenta y Él subió a la barca, dice que el viento se calmó. El viento se calmó. La situación que estás viviendo no solo va a ayudar a que el propósito de Dios en tu vida sea cumplido, sino que te va a formar como un hijo, una hija de Dios maduro en Cristo. Y no solo eso, sino que vas a ver su gloria, que vas a ver el cumplimiento, que todo lo que estás esperando lo vas a alcanzar. Dale gracias. Y dice que ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Reconocieron su poder y su autoridad. Digo, en esta noche, ¿vos reconocés el poder y la autoridad? No me respondas. Todo esto es para pensar hacia adentro, para meditar un poquito. ¿Vos reconocés la autoridad y el poder que Jesús tiene en medio de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tu propia vida, de tus situaciones, de tu carácter, de tu matrimonio? Y lo adoraron. Yo te voy a invitar que pases unos minutos acá adelante. Unos minutos. Y lo adoraron. Vení. Unos minutos. Y terminamos. Adora a Dios. Decirle gracias. Y adóralo. Adóralo porque Él está trabajando a tu favor. Adóralo porque Él está formando en tu interior a Cristo. Él está formando en tu interior a Cristo. Y ¡ay, qué difícil que es de entender, papá! ¡Qué difícil que es de entender esto, papá! Sí, es difícil. Pero vos creé solamente y vas a ver lo que yo voy a hacer con tu vida, con tu familia. Vos creé solamente. Vos creé que todo lo que está pasando va a ayudar para bien. Que todas aquellas cosas que sucedieron y no entendiste van a ayudar para bien. Señor, en esta noche te damos gracias.